Razón para vivir. Hechos 9, 1 y 2. El capítulo 9 del libro de los Hechos es un punto de inflexión para la vida de Saulo y también para la iglesia primitiva. Para poder llegar a este punto de la historia, el Evangelio ya había crecido grandemente en Jerusalén por la predicación de los apóstoles, pero también creció la persecución contra la iglesia, llegando al punto de matar a Esteban apedreado, convirtiéndolo en el primer mártir de la iglesia. Esa persecución provocó que los cristianos se esparcieran por los alrededores, predicando el Evangelio. Vimos la predicación en Samaria por parte de Felipe, alcanzando a mestizos medio judíos y medio gentiles. Luego se relata que el Evangelio está disponible también para gentiles puros como el etíope. Y de esta manera continuó la predicación al resto de ciudades y países alrededor, avanzando cada vez un poco más hasta el día de hoy, cuando todavía estamos trabajando para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Evangelio había llegado hasta Siria, más específicamente a la ciudad de Damasco, de donde seguramente llegaban noticias a Jerusalén, al sumo sacerdote y al Sanedrín, de muchos judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Esas noticias enfurecían a Saulo, que era uno de los cabecillas de la persecución. Saulo no podía quedar de brazos cruzados, pues era celoso de cuidar la doctrina de los fariseos. Veía que la persecución en Jerusalén no fue suficiente, que debía ir hasta Damasco a solucionar el problema. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Acá se usa una expresión que muestra la gran pasión con la que Saulo había tomado este asunto. Él respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Al decir respiraba, nos hace entender que pensaba todo el tiempo en este asunto. No era algo que hacía solamente como un trabajo o como algo delegado. Era su propósito de vida, su razón de vivir, era su vida misma. No mostraba solamente lo que él hacía, sino lo que él era, un celoso siervo y defensor de lo que él creía que era la sana doctrina en ese tiempo, la ley de Moisés y la tradición de los fariseos. El hecho que nos parece completamente errado es que su pasión sean amenazas y muerte contra los cristianos. Pero no podemos dejar de admirar su dedicación, compromiso y fidelidad con sus convicciones. Eso confronta mi carácter tibio y voluble que a veces presento frente a este mundo. No me apasionan las escrituras de la manera que a Saulo le apasionaba. No soy un celoso de la verdad al punto de confrontar a este mundo. Muchas veces no defiendo mi fe, sabiendo que eso me puede costar un mal rato. A veces parecería que no estoy tan convencido de mis convicciones, valga la redundancia, pues ellas han logrado cambiar algunas cosas de las que hago, pero parecería que aún no han cambiado lo que soy. Necesito más de Cristo, quien fue un apasionado y celoso hijo obediente de su Padre Celestial. Apasionado y celoso.
virtudes que podemos identificar en Saulo aún antes de su conversión. Saulo, al ver que sus convicciones eran atacadas, no se quedó quieto de brazos cruzados. Fue a sus autoridades, vino al sumo sacerdote a pedir autorización para llegar a Damasco y apresar a los cristianos. Acá puedo ver dos rasgos del carácter de Saulo antes de su conversión que también son de imitar. Él no permanece inactivo ante el ataque que sufre su fe. Aunque equivocada, él la defiende. Lo que le preocupa estaba pasando no solo en otra ciudad, sino que en otro país, en Siria. Pero eso no fue una limitante para ponerse de voluntario y participar. Ahora, pienso todo el ataque que sufre la iglesia, la verdadera fe hoy en día, por medio del avance progresista en este mundo. Y veo que necesita una reacción por parte de la iglesia. Pero al mismo tiempo yo no hago nada al respecto. No me involucro en el Evangelio para contrarrestar el efecto adverso que provoca el avance de la ideología de género. No comparto la esperanza que tengo en Jesucristo con mis compañeros de trabajo o de estudio para que ellos sepan que hay esperanza más allá de esta vida. Ni siquiera participo con ofrendas para la labor evangelística que hace la iglesia. No me doy un pequeño tiempo de oración por los conflictos que atraviesan los hermanos. Si este es tu caso, es tiempo de reflexionar, pedir perdón y tomar acción en defensa de nuestra fe en Jesucristo, si es que la tienes. Por otro lado, vemos que Saulo tenía un respeto y sujeción a la autoridad, porque él podía cortarse solo o juntar un grupo de seguidores y perseguir a los cristianos a su modo y por su lado. Seguramente muchos judíos lo hubieran seguido y tal vez hasta llegaría a ser líder de su propia secta. Pero él se arriesga a una respuesta negativa del sumo sacerdote y decide honrar la autoridad, pedir autorización y quedar sujeto. Mucho para aprender de mi parte. Cuando mi rebeldía me lleva a no tomar en cuenta a las autoridades civiles, a las autoridades de mi familia, a las autoridades de la iglesia e incluso faltar el respeto a las autoridades en el colegio o en la universidad. Tal vez el único lugar donde semi-respeto la autoridad es mi trabajo, pero no por sujeción, sino por miedo a ser despedido. Si este es tu caso, aún hay opción de arrepentirse, pedir perdón al Señor, cambiar la actitud y estar sujeto a Él. El propósito de Saulo era encontrar a hombres y mujeres del camino. Ese camino con C mayúscula, porque es el único camino que lleva a una eternidad al lado del Padre Celestial. A pesar de que estar en el camino significaba una vida positiva, una libertad de la esclavitud del pecado, un cambio de mentalidad frente a este mundo y un cambio en la eternidad. A pesar de los cristianos que se amaban unos a otros y era visible para la comunidad, Saulo no tenía ninguna consideración. No pensaba si eso era beneficioso para las personas o para la comunidad. Él estaba focalizado en su meta de perseguir y encarcelar. Muy interesante que Saulo quisiera llevar preso a los cristianos y no matarlos. Pienso que tal vez los veía libres de las pesadas cargas que los fariseos atan a los hombres y quería sujetarlos nuevamente de alguna manera física. ¿Será que los veía libres de la ley, de ritos, fiestas y tradiciones agobiantes, prácticamente incumplibles, que los judíos creían necesarios para agradar un poquito a Dios? Y él quería agradar a Dios atándolos a la prisión nuevamente.
Tal vez veía a los cristianos libres de la soberbia e hipocresía de sentirse perfectos por el hecho de ser o aparentar ser fariseos fieles, cuando él sabía que ser un fariseo era algo para enorgullecerse y algo para sacar pecho, pero nunca pensaba que era pecaminoso ni hipócrita. Tal vez veía a los cristianos libres de la discriminación de años que sufrieron de los judíos, que se jactan del monopolio de ser pueblo de Dios, y no podía aceptar que alguien piense llegar a ser aceptado tan fácilmente por Dios. Solo podemos imaginar y conjeturar lo que él tenía en la mente y por qué odiaba tanto a los cristianos. Pero ahora nosotros, que ya hemos alcanzado la libertad del pecado, la misericordia de Dios por medio de la cruz de Cristo, me pregunto, ¿estamos verdaderamente conscientes de las cosas que hemos sido liberados? ¿Sentimos la verdadera libertad de los pecados que nos ha dado Jesús al morir en la cruz en reemplazo por cada uno? Y si es así, ¿por qué nos dejamos tan fácilmente alcanzar por los Saulos de este tiempo, los perseguidores que nos alcanzan y nos encarcelan? El Saulo dinero y prosperidad, por ejemplo. Estamos dispuestos a estar encarcelados en el trabajo o ocupados en negocio, olvidándonos de la congregación, de los hermanos y de las cosas eternas. El Saulo reconocimiento y admiración. Cuando estamos presos de la aceptación y perdemos incluso la dignidad por un poco de exaltación, un like por parte de nuestro grupo social o trabajo. El Saulo satisfacción y apariencia, que nos encarcela en una vida que no podemos pagar o nos hunde en el pecado. Y muchos otros perseguidores que podemos tener. Así que hermanos, sepamos reconocer qué es lo que nos persigue y quiere encarcelarnos y no permitamos que eso suceda. Sigamos adelante corriendo la carrera que tenemos por delante, con perseverancia, sabiendo que la victoria ya fue conseguida por Jesús en la cruz. Que esa sea nuestra razón para vivir, que sea el aire que respiramos a diario, que sea nuestra pasión y motivación.